Había un silencio en la sala, un silencio pesado y denso, que presagiaba la tormenta. El arrogante CEO, Julian Vance, inclinado sobre la mesa de mármol pulido, sentía el poder embriagador de la riqueza, en cada fibra de su ser, mientras miraba con escarnio a la joven camarera. Estaba a punto de lanzar un desafío destinado a humillarla ante toda la junta directiva. «Te daré $2 millones si eres capaz de atenderme en árabe». Lo que apenas sabía es que, en ese instante, de burla, estaba activando una memoria profunda y un conocimiento, que no solo valía mucho más que su dinero, sino que expondría una falla fatal en su imperio. Esta es la historia de Layla, la humilde heroína, y cómo su inteligencia, forjada en la adversidad, derribó la prepotencia de un magnate. Una historia sobre la prepotencia que ciega y la virtud que, incluso en silencio, guarda la llave de la justicia. Quédate con nosotros hasta el final para presenciar la catarsis y descubrir la verdadera lección. Si la justicia y la superación son temas que tocan tu alma, demuéstralo. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias y activa la campanita de notificaciones. Luego, no olvides compartir tus reflexiones sobre la moral de la historia en los comentarios. 1. El peso del uniforme y el escenario de la arrogancia. El olor a café expreso de alta calidad se mezclaba con el sutil aroma a cera de piso y el D900 perfume caro, casi agresivo, que emanaba de los trajes de lana fría. Layla sentía el peso del uniforme, el jaleco o chaqueta blanca, ligeramente holgado en los hombros, no solo como un atuendo, sino como el símbolo de su invisibilidad social. Ella no era nadie allí, solo la camarera que servía el café en el piso 50 del edificio Calpel Tower, el centro neurálgico del imperio financiero de Julian Vance. Su nombre completo era Layla Zahra. A sus 24 años, cargaba el peso de una familia en crisis, manteniendo a su madre enferma con su magro salario y las raras propinas. Layla no era, sin embargo, solo una mano que servía. Poseía una mente brillante, forjada en la resiliencia y el estudio nocturno. Su sueño era retomar la carrera de relaciones internacionales, interrumpida por la enfermedad de su madre. Pero, además, y crucial para el drama que se desarrollaría, Layla era fluente en árabe clásico y en varios dialectos regionales, una herencia cultural de su familia que emigró de Oriente Medio buscando refugio y oportunidades. Este conocimiento, para ella, era solo un recuerdo de infancia y una herramienta de comunicación familiar, nunca un pasaporte al éxito en el mundo corporativo de Sao Paulo. Guardaba este don lingüístico como un tesoro personal, un secreto silencioso en un entorno que solo valoraba el capital y el acento estadounidense. El villano, Julian Vance, era el prototipo del éxito sin alma, alto, impecablemente vestido, con ojos fríos que parecían calcular el valor de todo y de todos. Había heredado el Calpel Tower y el conglomerado de consultoría de su padre, el legendario Arthur Calpel, aunque Julian había cambiado el apellido de su padre por algo que consideraba más moderno y global. La arrogancia de Julian no era solo una falla de carácter, era una estrategia. Creía que el miedo y el desprecio eran herramientas de gestión. A sus 35 años, se veía a sí mismo como un dios en el Olimpo financiero, y al mundo, incluida Layla, como meros mortales a su servicio. Esa mañana, el escenario estaba montado en la sala de reuniones panorámica. La Junta Ejecutiva esperaba la presentación de un contrato multimillonario crucial, la adquisición de un vasto campo de extracción de litio en Oriente Medio, un negocio que prometía duplicar el valor de mercado de Calpel. Layla entró, empujando el carrito de servicio con suavidad. Sus manos estaban firmes, a pesar del nerviosismo inherente a servir a hombres que decidían el destino de naciones con el desliz de una pluma. Colocó la bandeja de plata, asegurándose de que el asa de cada taza estuviera perfectamente alineada para la mano del ejecutivo. Julian Vance, en el centro de la mesa, interrumpió abruptamente la conversación sobre la proyección de ganancias.
Sus ojos se fijaron en Laila, no con interés, sino con el tedio de quien observa un objeto de mobiliario. Tosió, llamando la atención de todos. «¡Camarera!», la llamó, el tono desdeñoso resonando en la sala. Laila se estremeció por dentro, pero mantuvo la compostura profesional. «¿Sí, señor Vance? ¿Ve usted este anillo?». Levantó la mano, exhibiendo un solitario de diamante que brillaba obscenamente bajo las luces LED. «Vale más de lo que usted y su familia ganarán en 10 años. No lo digo para presumir, sino para establecer una perspectiva». Uno de los directores rió, un sonido seco y complaciente. Laila apretó el labio inferior. La humillación no iba dirigida solo a ella, sino a su clase, a su lucha. «Me gustaría un macchiato», continuó Vance, volviendo la mirada a sus documentos. «Pero, antes de que empiece a preparar esa abominación de café, estoy sintiendo la falta de un desafío esta mañana». Se recostó en la silla de cuero, con una sonrisa afectada que no llegaba a sus ojos. «¿Sabe? Acabo de cerrar un gran negocio internacional, y estoy particularmente de buen humor y generoso hoy. He estado escuchando mucho la lengua árabe recientemente. Es un idioma complejo, arcaico, pero fascinante, de alguna manera. ¿No es así, doctora Farah?». Se dirigió a una consultora financiera a su lado, que asintió prontamente, sin entender el rumbo de la conversación. Entonces, Vance volvió su mirada depredadora hacia Laila, y la atmósfera en la sala se congeló. «Camarera», repitió, y la palabra sonó como un insulto en su boca. «Si usted, solo usted, logra atenderme en este exacto momento, desde la petición hasta la entrega de la taza, hablando en árabe, fluente, clásico, no esa jerga callejera, yo deposito $2 millones en su cuenta». Un murmullo recorrió la mesa. $2 millones. La cantidad era surrealista. «Claro», Vance rió, un sonido estridente y falso, «que la probabilidad de que una camarera de café sea fluente en árabe clásico es la misma de que yo me convierta en monje. Es una apuesta segura, puramente por diversión, para mostrarle a la doctora Farah cómo el azar y la educación separan a las personas. ¿O me va a decir que estudió en la Sorbona y habla árabe para servir mi café?». Laila sintió que la sangre le subía a la cabeza, no por la oferta absurda, sino por la crueldad de la exposición, por la presunción de que ella era un ser sin cultura ni intelecto. Vio la sonrisa de escarnio de Vance, la expectativa de su humillación total. Quería verla tartamudear, admitir la ignorancia, probar su tesis de superioridad. Respiró hondo, recordando las noches en que su madre le enseñaba a recitar poesía de Nizar Qabbani, la belleza y la complejidad de la gramática. Apretó los bordes del carrito de servicio. El desafío de Vance no era sobre dinero, era sobre dignidad, y Laila tenía esa dignidad en abundancia. Lo que Julian Vance no sabía, y lo que la doctora Farah y el resto de la junta ignoraban, era que el acento de Laila era perfecto, y acababa de escuchar, en los últimos 20 minutos mientras preparaba la sala, una conversación crucial que la junta había tenido antes de su entrada sobre el tal contrato de litio. Una conversación que, gracias a su fluidez, había comprendido en cada detalle técnico. Estaba a punto de aceptar el desafío, no para ganar los 2 millones, sino para usar la humillación como una puerta de entrada a la verdad. «Señor Vance», comenzó, su voz sorprendentemente tranquila, casi musical, cortando la expectativa en la sala. «Usted me ha desafiado, pero para que yo acepte su apuesta de $2 millones, necesito una garantía». Vance inclinó la cabeza, sorprendido por la audacia. «¿Garantía? ¿Ya está pidiendo garantía? Muy bien, audaz. ¿Cuál sería?» «Que si yo le atiendo en árabe», continuó Laila, mirándolo directamente a los ojos, «usted tendrá que responder en el mismo idioma, sin la ayuda de consultores, durante toda mi atención. Pues si usted no puede, usted será el humillado, y el dinero debe ir a una institución de caridad que yo elija. Es una apuesta completa, no solo una prueba». La sala quedó en silencio absoluto. La audacia de la camarera. Ella invirtió el juego.
Julian Vance estaba ahora en una trampa que él mismo había tendido. Su arrogancia le impediría retroceder, admitir que tal vez no era tan invencible. «Acepto», respondió Vance, con un brillo de ira y diversión en los ojos. Estaba convencido de que ganaría. «Prepárese para perder, jovencita. Y prepárese para ser recordada como la camarera que pensó que podía engañar a un CEO. Ahora, comience. Quiero mi macchiato». Layla asintió. La respiración de todos en la sala parecía haberse detenido. Se giró hacia el carrito, y con una postura que había cambiado de servil a solemnemente confiada, comenzó a hablar. Su árabe era cristalino, elegante y formal, digno de un académico o un diplomático. No solo hizo la petición del macchiato, sino que contextualizó la petición en la cultura y la precisión del idioma. سيدي جوليان فانس، طلبك هو ماكياتو، وسأقوم بتحضيره حسب الأصول. هل تفضل أن يكون الحليب رغوياً قليلاً؟ أم تفضل النسخة التي تحتوي على قدر أكبر من الحليب على الطريقة الإيطالية؟ Señor Julian Vance, su pedido es un macchiato, y lo prepararé según las reglas. ¿Prefiere la leche ligeramente espumada o prefiere la versión con más leche, al estilo italiano? La voz de Layla era firme, y las palabras complejas llenaron la sala con una sonoridad extranjera e impresionante. El rostro de Julian Vance cambió. La sonrisa presuntuosa vaciló, sustituida por una máscara de shock y vacilación. Él, que esperaba un tartamudeo, recibió una oración perfectamente, articulada y formal. El silencio de la sala se profundizó. Había caído en su propia trampa. La arrogancia lo había cegado. Necesitaba responder, pero la mirada en los ojos de Layla, que ahora no era de sumisión, sino de paciente expectativa, lo paralizó. Carraspeó, tratando de recuperar la compostura. ¿Te acordaste de darle me gusta al video? Suscríbete al canal y activa las notificaciones, pues la historia de Layla apenas está comenzando. ¿Desde dónde nos estás viendo y cuál es tu opinión? ¿Sobre la moral de la historia hasta ahora? ¿Es ciega la arrogancia de Julian Vance? Deja tu comentario. Knockerwand 2.1. El silencio asustado del CEO. El sonido de la voz de Layla, esa melodía fluida y erudita en árabe, permaneció suspendido en el aire. Julian Vance estaba acorralado, y todos en la sala lo sabían. Su rostro, antes una máscara de desprecio, se contrajo en una expresión de furia contenida y humillación inesperada. Abrió la boca, pero las palabras en árabe que intentó proferir eran una mezcla ininteligible de frases aprendidas en viajes de negocios y términos técnicos, sin la menor fluidez o precisión gramatical que Layla acababa de demostrar. Balbuceó algo que sonó como Ana, Uridu, Kahwa, Katir, Halab, yo quiero café, mucho leche. Una frase rota e infantil que traicionó inmediatamente su pretendida familiaridad con el idioma. Layla, sin embargo, mantuvo el semblante serio, profesional, como si estuviera ante un diplomático. اعتذر سيدي، ولكن هذا لا يجيب على سؤالي حول تفضيلكم للرغوة. يجب أن تكون الإجابة دقيقة لتجنب سوء الفهم. Le pido disculpas, señor, pero eso no responde a mi pregunta sobre su preferencia por la espuma. La respuesta debe ser precisa para evitar malentendidos. La precisión de Layla era un arma. Estaba usando su fluidez no solo para ganar la apuesta, sino para forzar a Julian a tragarse su propia presunción. Vance golpeó la mano sobre la mesa, el sonido fuerte resonando. «Basta de esta payasada. Hable en mi portugués. Lo exijo». Layla bajó la mirada, una pequeña y controlada derrota en su semblante. «Como usted desee, señor Vance. Pero el desafío fue propuesto por usted y aceptado por mí, bajo la condición de que la comunicación se hiciera estrictamente en el idioma. Si usted no puede continuar, la apuesta, por nuestras reglas, está perdida. Los $2 millones deben ser donados a la Casa de Apoyo a la Niñez Refugiada». La doctora Farah, la consultora, tosió nerviosamente. «Julian, tal vez deberíamos proseguir con la reunión. El tiempo es mío, doctora Farah», Julian gritó, volviéndose hacia ella con ferocidad. No podía perder la apuesta, no delante de toda la junta. Él era el CEO, su palabra era ley,
incluso si su ignorancia acababa de ser expuesta. Señaló a Layla con el dedo, su voz baja y llena de veneno. Usted está despedida. Inmediatamente. Su insolencia no tiene lugar aquí. Agarre su carrito y váyase. Layla sintió un puñetazo en el estómago, pero, sorprendentemente, no de tristeza o miedo, sino de rabia fría. La punición era instantánea y desproporcionada. El despido era el precio de su dignidad. Sabía que necesitaba irse, pero no antes de plantar la semilla de la duda y la justicia. Entiendo, señor Vance, dijo, su voz ahora completamente en portugués, pero con una autoridad nueva y peligrosa. No se movió. Nora Vartiu, 2.2. El fantasma en el mapa y el código oculto. Fue en ese momento, mientras la humillación personal de Vance se transformaba en destitución arbitraria, que Layla se dio cuenta de que necesitaba hacer más que simplemente irse con su dignidad intacta. Necesitaba usar el conocimiento que la había puesto en peligro para proteger algo mucho mayor, el futuro de la propia Calpell y de miles de accionistas inocentes. Durante los 20 minutos anteriores, mientras preparaba el café, Layla había escuchado una discusión previa entre Julian y dos abogados, que hablaban en un dialecto árabe particular, el dialecto Hijazi de la península arábiga, que ella reconoció por su sonoridad única y por la forma en que se pronuncia la G, que ellos, presuntuosamente, creían que nadie allí entendería. Discutían la cláusula de fuerza mayor en el contrato de adquisición del campo de litio. El fantasma en el mapa era un detalle legal, un término insertado en la cláusula. Calpell Tower estaba a punto de invertir miles de millones en la adquisición, pero Layla escuchó a los abogados de Vance admitir que, debido a una traducción intencionalmente ambigua, en el contrato final, la cláusula permitiría al vendedor local expropiar las instalaciones sin compensación en caso de descubrimiento arqueológico de valor inestimable dentro del área. El problema es que Layla sabía, por su conocimiento de geopolítica de la región, resultado de sus estudios interrumpidos, que el área del campo de litio se encontraba sobre las ruinas de una ciudad antigua, reconocida por la UNESCO, y que descubrimientos accidentales eran seguros, no solo posibles. Era una trampa, un golpe, y Calpell estaba a punto de caer en él, cegada por la codicia y la incompetencia de Vance para verificar la traducción y el contexto geopolítico real. El fantasma en el mapa no era un error, era una bomba de tiempo legal, plantada en el corazón del contrato. Layla dio un paso adelante, acercándose a la mesa de reunión. El guardia de seguridad en la puerta dio un paso para entrar, pero Vance, paralizado por la audacia de Layla, solo hizo un gesto para que esperara. «Usted me está despidiendo, señor Vance», dijo Layla, ignorando el decreto de su despido y centrándose en lo que realmente importaba. «Pero no me iré sin antes entregarle algo que vale mucho más que sus $2 millones. Julian Vance se cruzó de brazos, una mezcla de escepticismo y desprecio. ¿Qué? ¿Una propina de despedida? Váyase, antes de que llame a seguridad para que la escolte fuera del edificio. No, respondió Layla, con la voz embargada por la tensión y la importancia de lo que estaba a punto de hacer. Voy a entregarle la llave para la supervivencia de su empresa. Miró a la junta directiva, cuyos miembros ahora parecían preocupados, sintiendo que algo estaba realmente mal. Layla necesitaba plantarlo en portugués para que todos comprendieran, pero necesitaba usar el árabe para probar su punto. Escuché su conversación. Sí, la de la cláusula de fuerza mayor en el contrato de adquisición de litio. Escuché a sus abogados discutir en Hijazi sobre la ambigüedad deliberada de la traducción. La junta intercambió miradas de alarma. Vance palideció. La seguridad de su conversación privada había sido comprometida por su propia arrogancia al subestimar la inteligencia de quien le servía. Insertaron un término que permite la expropiación de Calpell si hay un descubrimiento arqueológico de valor inestimable. Y yo sé, señor Vance, Layla lo miró, y había fuego en sus ojos, que el área del campo de Minetsuntil, litio es una zona de ruinas antiguas reconocidas internacionalmente. ¡Mentira! ¡Calumnia!
¿Quién se cree que es? Vance gritó, levantándose abruptamente. ¡Seguridad! Nashor 2.3. El dilema de la heroína y el grito de la verdad Layla sabía que el tiempo se estaba acabando. Su despido era seguro. El dilema era claro. Quedarse en silencio, garantizando su seguridad personal y el anonimato. O decir la verdad, arriesgar el empleo, el futuro y, posiblemente, sufrir represalias, pero salvar a Calpel de un colapso financiero inminente. La ética venció al miedo. La justicia, para Layla, no era solo personal, era corporativa. Soy la persona que está tratando de salvarle de sí mismo, dijo, ignorando el grito por seguridad. Si usted firma este contrato tal como está, Calpel Tower va a perder miles de millones. La cláusula fue redactada para ser un detonante. Usted necesita verificar el artículo Thalth Ohmsun Band Alf 53, párrafo A del contrato. Layla, para probar que tenía razón, usó la exacta formulación lingüística ambigua que los abogados habían mencionado. Se dirigió al Dr. Elias, el director jurídico que estaba en el extremo de la mesa, el único allí que parecía tener una expresión de genuina aprensión. Dr. Elias, habló Layla, ignorando a Julian. En el texto original árabe, la palabra utilizada para descubrimiento no es kashf, descubrimiento casual, sino astikshaf, istikshaf, exploración intencional o investigación. Esto cambia la intención legal. La palabra implica que el vendedor puede forzar el descubrimiento en cualquier momento para recuperar el campo. Los abogados de Vance lo sabían, y la traducción al portugués está intencionalmente equivocada. La doctora Farah tomó un documento de la mesa, hojeándolo rápidamente, su expresión volviéndose cada vez más pálida. Julian Vance estaba en pánico. Su base de poder no era su competencia, sino la presunción de su competencia. Layla acababa de exponer su incompetencia y la corrupción de sus consultores. Eso es un absurdo. Una mentira fabricada por una empleada vengativa. ¿Van a creerle a una camarera? Vance gritó, desesperado, tratando de desacreditarla. Sí, señor Vance. Vengativa, respondió Layla, firme. Vengativa contra la injusticia y la incompetencia. Si usted está tan seguro de que estoy equivocada, llame ahora a su padre, el señor Arthur Calpel. Pregúntele sobre la importancia de la precisión en contratos internacionales en Minamitsamtestai, Oriente Medio. Pregúntele sobre el párrafo Insalzo Hamsun, Band Alf, Ur. En este momento, la tensión en la sala era insoportable. Julian estaba desenmascarado. La heroína estaba en la línea de fuego, y el destino de un imperio pendía de una sola palabra en árabe. Layla dio un paso hacia atrás, su deber cumplido. Había dado la advertencia. Había plantado el fantasma en el mapa. El confrontamiento inminente. Ya había comenzado. ¿Qué harías en el lugar de Layla? ¿Es el miedo al desempleo mayor que la necesidad de hacer lo correcto? Deja tu comentario y comparte tu opinión sobre el dilema moral que enfrentó la heroína. Dale me gusta y suscríbete para no perderte la explosiva continuación de esta historia de justicia. 3.1. El diálogo de poder y la última línea de defensa. Julian Vance estaba acorralado. Su rostro estaba rojo, no solo por la rabia de la humillación anterior, sino por el miedo creciente de que la camarera tuviera razón. La sala de reuniones, antes un templo de poder, se transformó en un tribunal donde su competencia y ética estaban siendo juzgadas por una de sus empleadas más humildes. El Dr. Elias, el director jurídico, a quien Layla había interpelado directamente, se levantó de la silla, ignorando el furor de Vance. Era un hombre cauteloso, de cabello gris, que había trabajado con Arthur Calpel, el fundador, durante décadas y tenía un profundo respeto por la precisión legal. Tomó el grueso volumen del contrato de adquisición y lo hojeó hasta el capítulo referido. «Señor Vance», dijo Elías, su voz tensa, pero controlada. «Necesito un momento para verificar el artículo 53, párrafo A, en el texto original. No hay nada que verificar, Elías. Esto es un teatro, una farsa montada por esta sirvienta. Está mintiendo para vengarse por ser despedida». Vance golpeó la mesa de nuevo,
tratando de imponer su voluntad por el volumen de la voz. Pero Layla no se intimidó. Se movió con calma cerca del doctor Elias, señalando la página en la pantalla de proyección que él había traído. La proyección mostraba el texto en árabe junto a la traducción en portugués. Doctor Elias, observe. Layla comenzó, con la autoridad de una consultora, no de una camarera. Su voz era baja, pero cargada de convicción. La traducción al portugués usa descubrimiento casual. El término kashf señaló el texto árabe, pero el texto base usa la palabra istikshaf. Esta palabra, Dr. Elias, significa exploración intencional o investigación planeada. No es una coincidencia, es una diferencia fundamental en el derecho internacional. Si la cláusula permite istikshaf, significa que la parte vendedora tiene el derecho de planear una excavación, planear encontrar las ruinas. Y, como usted bien sabe, las ruinas de la antigua ciudad de Nuwara están bajo ese campo de litio. Esto es un incumplimiento de contrato, un detonante legal para una expropiación inmediata después del pago del activo. La sala se sumió en un silencio asombroso. El doctor Elias tomó sus gafas de lectura, se las puso y frunció el ceño sobre el texto árabe. Comparó las palabras, murmurando las raíces y los matices semánticos. El desmantelamiento intelectual estaba ocurriendo en tiempo real. La arrogancia de Julian Vance se había basado en su riqueza y en la presunción de que sus especialistas eran infalibles. La humildad de Layla se había basado en un conocimiento técnico ignorado por la élite. Elías levantó la vista, y la mirada que dirigió a Julian Vance fue de traición y pavor. «Señor Vance», comenzó Elías, su voz temblando. «Ella tiene razón técnicamente. La sutileza es fatal. Si el área tiene reconocimiento de la UNESCO, istikshaf les da el derecho de iniciar una investigación, incluso después de la adquisición. El contrato está comprometido. Fuimos engañados. Y, peor aún, no tradujimos la intención, solo la palabra de forma simplificada». El rostro de Julian Vance se contorsionó. Había perdido la apuesta personal de los 2 millones. Y ahora estaba a punto de perder miles de millones por pura negligencia y por confiar en consultores que apenas supervisaba, convencido de que el dinero compraba la verdad. Su última línea de defensa fue la humillación personal, el arma que siempre usaba para desarmar amenazas. «Cállese, Elías. ¿Y usted?» Vance se giró hacia Layla, la voz baja y temblando de odio. «Usted es solo una camarera. Aprendió esa jerga con sus parientes inmigrantes y cree que ¿puede darnos lecciones de derecho internacional? Yo soy el CEO. Yo construí esto». «No, señor Vance», replicó Layla, su voz inquebrantable, la dignidad intacta. «Usted no construyó. Usted heredó. Y usted no me está humillando. Se está humillando a sí mismo y a su gestión. Mi conocimiento no provino de jergas. Provino de estudio y de una herencia cultural que usted despreció. El dinero no compra el conocimiento que reside en quien usted trata como invisible. Acabo de salvar a Calpel de un golpe de miles de millones. Y usted me llama camarera. Nama Fathers 3.2. La punición inmediata y el final. Aparentemente, la verdad dicha por Layla fue un golpe de gracia. El desmantelamiento intelectual estaba completo. Julian Vance ya no tenía argumentos. Solo le quedaba el poder bruto y la venganza. «¡Fuera! ¡Fuera!», Vance gritó, tomando la taza de café, la misma que Layla había servido, y arrojándola contra la pared de vidrio templado de la sala, donde se hizo añicos con un ruido impactante. «Está despedida, insolente. Y si vuelve a poner un pie en este edificio, le garantizo que usted y su familia no tendrán un centavo. Acabo con su reputación, donde quiera que intente conseguir otro trabajo. Usted no salvó nada. Usted obstaculizó un negocio que yo tenía bajo control». Layla miró al doctor Elias, que bajó la cabeza, incapaz de defenderla contra el CEO furioso. La junta directiva permaneció en silencio, cobardemente. Temían a Vance más de lo que valoraban la verdad. «De acuerdo, señor». «Vance», dijo Layla tomando su carrito de servicio, sus manos sorprendentemente firmes. «Me iré.
pero la verdad ya ha sido dicha, y su mentira está expuesta. Le dio la espalda a Julian, cruzando la sala con la dignidad de quien ganó la batalla moral, aún habiendo perdido la guerra del empleo. Al pasar por la puerta, se giró y miró a Vance, que ahora estaba jadeando, tratando de recuperar el control de la sala. Y recuerde, señor Vance, añadió, con un tono profético que erizó a algunos de los ejecutivos. El destino siempre devuelve la arrogancia con intereses. Los $2 millones que usted perdió en la apuesta serán la menor de sus preocupaciones. Layla salió de la sala, empujando el carrito hacia el ascensor. La puerta de acero inoxidable se cerró, y la vista panorámica del piso 50 desapareció. Estaba sola, desempleada, con la adrenalina bajando y el peso del futuro cayendo sobre sus hombros. Había hecho lo correcto, salvando a la empresa, pero la justicia personal parecía haberle dado la espalda. Su madre necesitaba medicamentos, y ella había perdido el único trabajo que le daba dignidad. La punición fue inmediata, severa y aparentemente final. 3.3. El hilo de la esperanza. En el silencio opresor del ascensor, Layla se permitió un único momento de debilidad. Las lágrimas vinieron, rápidas y cálidas. La valentía había costado caro. Se sentía como la personificación del dicho: la integridad es tu único premio, y el precio es la soledad. Mientras el ascensor descendía, surgió un recuerdo crucial: el padre de Julian, Arthur Calpel, el verdadero fundador del imperio, un hombre conocido por su astucia, pero también por su profunda valoración de la lealtad y la inteligencia por encima de la vanidad. Arthur Calpel estaba semi-retirado, pero todos sabían que tenía cámaras y micrófonos en todas las salas de reunión cruciales. Era una paranoia que mantenía a los ejecutivos honestos. Layla se detuvo. La rabia de Julian Vance había sido tan ciega que olvidó que su padre podría estar observando. Si Arthur Calpel estaba realmente viendo y escuchando todo, la historia no habría terminado. La humillación de Layla no sería el final, sería solo el prólogo de una justicia mucho mayor. Desembarcó en la planta baja. Entregó la chaqueta a la supervisora, que parecía horrorizada y confundida, y salió al bullicio de la avenida Faria Lima. El sol de Sao Paulo parecía menos brillante, pero, en el fondo de su corazón, Layla llevaba la certeza de que la semilla de la verdad había sido plantada en el campo del poder. Y si Arthur Calpel era el hombre que ella imaginaba ser, el destino estaba a punto de enviar una convocatoria inesperada. El giro final estaba en camino, y Julian Vance apenas sabía lo que le esperaba. La punición fue injusta e inmediata, pero el destino suele actuar en las sombras. ¿Crees que Arthur Calpel estaba mirando? ¿Llegará la justicia para Layla? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides darle me gusta y suscribirte para ver el giro del juego. 4.1. El peso de la elección y la soledad del posconfrontamiento. El mundo exterior era ruidoso e indiferente al drama que acababa de desarrollarse en el piso 50. Layla caminaba por las concurridas aceras de Faria Lima, sintiendo el calor del asfalto reflejando la turbulencia en su alma. La valentía de decir la verdad había sido gloriosa, pero el costo era inmediato y tangible. Desempleo e incertidumbre financiera, justo en el momento en que su madre más la necesitaba. Se detuvo en una plaza discreta, sentándose en un banco de cemento, con la mochila conteniendo sus pocas pertenencias. El arrepentimiento, sutil y amargo, comenzó a instalarse. Había sido heroica, sí, pero su madre le había enseñado que la supervivencia era la prioridad. Fui estúpida, murmuró para sí misma, sintiendo el nudo apretarse en la garganta. Debí haberme quedado en silencio. La arrogancia de Julian Vance no era mi responsabilidad. Ahora, ¿quién nos cuidará? ¿Quién pagará el alquiler? Las preocupaciones financieras eran un peso real, demasiado pesado para ser aliviado por la satisfacción moral. El melodrama no podía pagar las cuentas. Solo la cruel realidad del capital podía. Cogió el móvil para llamar a su madre, pero dudó. No podía darle la mala noticia todavía. Pensó en Julian Vance, en su rostro contorsionado de odio. Él había ganado la batalla del empleo,
Su humillación era ahora su carga. Se levantó, decidida a buscar un nuevo empleo, cualquier empleo, inmediatamente. La vida le había enseñado que no había tiempo para el luto o la autocompasión. Mientras Layla estaba a punto de guardar el móvil, la pantalla vibró con una llamada de un número restringido. Dudó, pensando que podría ser Julian llamando para extender sus amenazas, pero algo la impulsó a contestar. ¿Hola? La voz al otro lado era profunda, grave y con una autoridad tranquila, que era más intimidante que los gritos histéricos de Julian. Usted es Layla. Sarah, la que acaba de ser despedida de Calpell Tower, ¿no es así? Layla sintió un escalofrío. ¿La noticia ya se había difundido? Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Arthur Calpell. Soy el fundador de Calpell Tower, y hasta hace unos minutos, padre y accionista mayoritario de Julian Vance. El nombre la golpeó como una ola de shock. Arthur Calpell, el patriarca, el rey que todos temían, el hombre que Layla esperaba que estuviera mirando. Nambara Sir 4-2. La mirada de las sombras y la convocatoria dramática. Layla se paralizó. El aire pareció enrarecido. La voz de Arthur Calpell era educada, pero implacable, sin espacio para refutaciones. Vi y escuché toda su interacción con mi hijo en la sala de reuniones, señorita Zahra, desde el desafío de la apuesta, su perfecta fluidez en árabe, hasta la exposición técnica del párrafo 53A, y por supuesto, la reacción absolutamente vergonzosa de Julian. Layla sintió un calor en el pecho. La justicia estaba comenzando a moverse. Señor Calpell, logró decir, su voz embargada por la emoción y la sorpresa. Yo solo hice lo que pensé que era correcto. Yo no pretendía... No gaste aliento en disculpas, señorita Sarah. No la llamé para eso. Arthur la interrumpió, con firmeza. La llamé porque su conducta fue el único acto de verdadera integridad, inteligencia, y me atrevo a decir, coraje, que he presenciado en esa sala en años. Mientras los directores temblaban de miedo de mi hijo, usted, la camarera, lo confrontó con la verdad desnuda y cruda, usando la propia arma que él despreció, el conocimiento. Hizo una pausa, y el silencio duró una eternidad. Lo que Julian hizo es imperdonable. La humilló por su clase, perdió una apuesta por su ignorancia, y, luego, la despidió por haber salvado a su propia empresa de un golpe de miles de millones. Demostró que no tiene la competencia ni el carácter necesarios para liderar Calpell. La verdad es que el Istikshaf estaba en el corazón del golpe, y Calpell habría caído en desgracia si el contrato se hubiera firmado hoy. Arthur Calpell, el gran estratega, estaba validando cada palabra de Layla. Yo no valoro solo la humildad, señorita Sarah. Valoro la competencia y el coraje. Humildad sin coraje es cobardía. Inteligencia sin integridad es fraude. Usted demostró las tres. Fue directo al grano. La convocatoria dramática estaba a punto de suceder. Necesito que regrese. Inmediatamente. Tengo una reunión de emergencia convocada para dentro de 2 horas. En mi oficina privada. No es el piso 50. Es el 51. Y no es para servir café. Es para sentarse a la mesa. Voy a enviar un coche blindado a buscarla donde esté. Layla trató de procesar la información. Ella, la camarera, sería recogida por un coche blindado para ir a la oficina privada del patriarca. La inversión de roles era total. Yo acepto, señor Calpell. ¿Pero por qué la urgencia? Porque la urgencia, respondió Arthur, con un tono de quien mueve piezas de ajedrez en un tablero global. Es que voy a usar su despido y su posterior convocatoria como el punto de inflexión que Calpell necesita. Mi hijo necesita una lección que no olvide, y Calpell necesita un nuevo modelo de liderazgo. Prepárese, señorita Sarah. Su vida está a punto de cambiar. Nanirat 4.3. La propuesta absurda y el nuevo estatuto. 2 horas después, Layla estaba en el piso 51, un piso que parecía pertenecer a otro universo. Era un espacio de madera oscura, obras de arte valiosas y un silencio respetuoso. Vestía la misma ropa que llevaba bajo la chaqueta, simple pero limpia. Arthur Calpell era un hombre con una presencia imponente,
ojos penetrantes y un apretón de manos firme. Julian Vance era una copia barata. Arthur era el original. Se sentaron frente a una mesa de café, esta vez, servido por un mayordomo silencioso y discreto, no por Layla. Y Arthur fue directo a la propuesta absurda, que cambiaría la vida de Layla. Señorita Sarah, Calpel está en crisis de confianza y de liderazgo. Julian me avergonzó. Sus consultores fallaron y fueron pagados para fallar. Sonrió, una sonrisa sombría. Soy un hombre de soluciones radicales. Y usted es la solución. ¿Qué propone, señor Calpel?, preguntó Layla, sintiendo el corazón latir acelerado. Propongo 2 cosas, y son innegociables. Primera, el contrato de litio fue cancelado. Usted salvó el capital de Calpel, el valor que Julian perdió en la apuesta, los $2 millones. Será transferido inmediatamente a la institución de 1900. Caridad que usted eligió. Es la elección de él. Layla solo asintió, las lágrimas de alivio amenazando con salir. La justicia moral se estaba cumpliendo. La segunda. Arthur continuó, y su tono aumentó en importancia. Es su recompensa. No le voy a ofrecer un salario. Voy a ofrecer un cambio de estatuto. Usted ya no será una empleada de base. Disolví el consejo consultivo de Julian y creé una nueva figura. La nombro, a partir de este instante, consultora senior para ética y relaciones internacionales con asiento permanente en el Consejo de Administración de Calpel Tower. La respiración de Layla se entrecortó. El shock era físico. Consultora senior. Asiento en el consejo. Apenas podía formular la siguiente pregunta. El salario, dijo Arthur, observando la reacción de Layla con satisfacción. Es una remuneración de $400,000 por año, más bonificaciones por rendimiento. Y como su primer acto en el cargo, recibirá una beca completa para concluir su carrera de Relaciones Internacionales en la universidad que elija, con total flexibilidad de horario. Era una recompensa totalmente desproporcionada a su posición social anterior, un giro de 180 grados. Ella era la camarera hacía pocas horas, y ahora era una de las voces más poderosas de la corporación. Arthur Calpel sonrió con genuina aprobación. Su primera tarea, señorita Sarah, es asegurarse de que mi hijo, Julian, entienda la verdadera naturaleza del poder, que la inteligencia y la integridad valen más que el dinero que heredó. El escenario está montado, y la inversión de roles está completa. Usted tiene mi palabra y mi poder total para ejecutar esa tarea. Layla miró al patriarca, y ya no había lágrimas. La fuerza y la dignidad regresaron, ahora investidas de poder real. Ella era la ascensión de la humilde, la prueba viva de que la virtud es, al final, recompensada. El destino de Julian estaba sellado, y ella sería la responsable de su catarsis. La inversión de roles es increíble. Layla, de camarera a consejera senior, lista para reeducar al arrogante CEO. ¿Qué crees que debe hacer ella con Julian Vance? La venganza moral está a punto de suceder. Si estás sintiendo la emoción de la justicia, dale me gusta a este video ahora mismo, suscríbete al canal y activa la campana. Tu participación nos ayuda a llevar más historias de superación y moralidad a miles de personas. Comparte este momento con un amigo que necesite ver la victoria de la virtud. AFIA 5.1. La ascensión y la condición audaz. Layla miró a Arthur Calpel, el patriarca, no con gratitud servil, sino con una determinación fría. Aceptaría el poder, pero lo usaría para algo más que solo el ascenso personal. Lo usaría para forzar un cambio ético en el sistema que permitía que personas como Julian prosperaran. Acepto la propuesta, señor Calpel, declaró Layla, su voz firme, resonando en la lujosa oficina del piso 51. Pero impongo una condición. Mi nombramiento debe ser público, inmediato, y debe enfatizar que yo fui la empleada despedida por Julian Vance que salvó a Calpel del golpe de miles de millones. Necesito que el consejo sepa el motivo exacto por el que estoy aquí. Arthur Calpel sonrió, aprobando la audacia. Una condición audaz. ¿Por qué? ¿La venganza personal no es suficiente? No es venganza, señor Calpel. Es justicia estructural.
explicó Laila, mirándolo directamente a los ojos. Usted me dio poder. Voy a usarlo para reeducar a su hijo y mostrar a todos los colaboradores de Calpel que esta empresa valora la inteligencia y la integridad más que el nombre o el dinero heredado. Julian me humilló delante de la junta. Yo voy a enseñarle la lección delante de todos. Arthur Calpel, un hombre que entendía de poder y de espectáculo corporativo, asintió. Hecho. La reunión de emergencia con la junta se llevará a cabo en media hora, en la misma sala del piso 50. Verán la inversión de poder en su apogeo. En menos de una hora, la noticia estalló en Calpel Tower. El patriarca Arthur Calpel había retomado el control, cancelado el contrato del litio y convocado una reunión de emergencia. El rumor sobre la camarera que sabía árabe comenzó a correr por los pasillos, mezclándose con el miedo y la excitación. Laila entró en la sala de reuniones del piso 50, no por la puerta de servicio, sino por la puerta principal, flanqueada por Arthur Calpel. Vestía un blazer simple, pero elegante, que Arthur había provisto, apresuradamente, y llevaba un maletín de cuero en las manos. Los directores, incluidos el Dr. Elias y la Dra. Farah, estaban sentados en silencio. Julian Vance estaba allí, pálido y derrotado, aún sin entender la extensión total de su destino. Estaba sentado, no en la cabecera, sino en una silla lateral. Arthur Calpel fue directo al grano, abrió la reunión, explicando la gravedad del golpe evitado, agradeciendo abiertamente a la señorita Laila Sara por su coraje y por su conocimiento técnico insustituible en el artículo Thalith wa Hamsun, Band Alf. Luego, vino el golpe final. Señores, Julian Vance demostró incapacidad de liderazgo, fracasó en diligencia y tomó represalias contra la verdad con el despido. A partir de hoy, está destituido del cargo de CEO y retoma su cargo anterior como director de proyectos de innovación, reportando directamente a la consultoría senior. Arthur gesticuló hacia Laila. La señorita Sara es la nueva consultora senior para ética y relaciones internacionales, con asiento en el Consejo. Y, como primer acto de poder, ella supervisará la reestructuración ética de todos los departamentos de Julian. Él es, efectivamente, su subordinado directo. Drofar para 5.2. El destino del villano y la humillación final. Los ojos de Julian Vance se encontraron con los de Laila, llenos de una mezcla explosiva de odio, incredulidad y humillación. La mesa de mármol, donde él la había ridiculizado horas antes, era ahora el escenario de su caída. Laila se levantó y caminó hasta la cabecera de la mesa. Miró a Julian, no con triunfo vengativo, sino con la calma autoridad que él nunca había poseído. Señor Vance, Laila comenzó, usando el formalismo con un peso que él nunca había imaginado. Su primera tarea bajo mi supervisión es la siguiente. Usted perdió la apuesta de $2 millones por no poder comunicarse con claridad en la lengua de la cultura que pretendía explotar. El dinero fue transferido a la Casa de Apoyo a la Niñez. Refugiada. Hizo una pausa dramática. Su nueva función, director de proyectos de innovación, será reorientada a proyectos de reestructuración cultural. Su primera innovación será matricularse, inmediatamente, en un programa de inmersión total en árabe clásico. Usted no podrá hablar portugués durante la inmersión. Julian intentó protestar. «Me niego. Esto es ridículo. Es una venganza». «No, señor Vance», Laila respondió, con una sonrisa sutil pero afilada. «Es la lección que el dinero no compra. Usted despreció el conocimiento y la cultura, creyendo que su riqueza lo eximía de la necesidad de aprender. Su fallo no fue en dinero, sino en ética y en competencia cultural. A partir de mañana, usted me reportará con su plan de estudios. Su carrera en Calpel depende de su aprendizaje y, lo que es más importante, de su demostración de humildad». La humillación final estaba completa. Julian, el arrogante CEO, sería forzado a ser un alumno de una cultura que él despreciaba, bajo la supervisión de la mujer que él había despedido por ser una camarera. Estaba subordinado a la inteligencia y la virtud que él había intentado aplastar.
Su poder se había disuelto, y ahora era un prisionero de su propia arrogancia. Ninmana 5.3. Conclusión y reflexión. La lección del Istiqshaf. Layla miró al consejo, que estaba en shock silencioso. La lección aquí, y la nueva fundación ética de Calpel Tower, es que el verdadero poder no es el dinero, sino la integridad y la inteligencia, declaró. El señor Vance falló porque no supo diferenciar el kashf, el descubrimiento casual, del istiqshaf, la exploración intencional y profunda. Se quedó en la superficie, mientras que el detalle que salvaría o destruiría la empresa estaba en las profundidades, en la sutileza que se negó a ver en quien consideraba inferior. El dinero compra muchos especialistas, pero no compra el respeto por el conocimiento que reside en todas las clases sociales. A partir de hoy, Calpel Tower será liderada por aquellos que buscan el istiqshaf, la exploración intencional de la verdad, la ética y la precisión, y no solo el kashf de las ganancias fáciles. Layla Sara, la ex camarera, se había convertido en la guardiana ética e intelectual de un imperio. Su ascenso fue la prueba de que la justicia, aunque pueda tardar, siempre encuentra una forma de recompensar la virtud y derribar la prepotencia. El arrogante pagó el precio de su ceguera, y el humilde recibió su merecido trono de poder, construido sobre la roca de la verdad y el coraje. Esta historia de Julian y Layla nos recuerda que la prepotencia es una miopía peligrosa. El verdadero poder no está en cuánto tienes, sino en cuánto sabes y en la integridad con que usas ese conocimiento. ¿Crees que se hizo justicia? ¿Qué te enseñó la historia de Layla sobre el valor de tu propia voz y tu conocimiento? Deja tu reflexión en los comentarios. Si te conmovió esta historia de superación y justicia, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos. Tu participación es el motor que nos impulsa a seguir trayendo nuevas y emocionantes narrativas de moralidad y catarsis emocional. Gracias por mirar.